Buenos días, queridos amigos. Estamos saliendo al aire como es habitual en nuestro programa, una mañana espléndida desde Tampa Bay. Hoy hemos titulado este programa, De la Razón con Alfredo, la verdad sobre la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a Venezuela desde nuestra perspectiva, siempre desde el ángulo de la razón. Y como la razón busca establecer aquellos aspectos que pueden emitir un juicio en un momento determinado sobre algo que esté excepto de contrariedad, excepto de contradicciones, excepto de los principios taxológicos que enmarcan el concepto de la razón desde el punto de vista filosófico, social y político, vamos entonces a comenzar con los siguientes aspectos. En primer lugar, hemos visto una serie de criterios que podemos considerar que son encontrados, algunos muy ofensivos, otros en otros tonos, pero en el fondo hay un elemento importante que nosotros valoramos, y es que puede haber una falta de información o no entender la realidad de lo que está pasando por la amplia manipulación que está haciendo en el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, a través de sus, pudiéramos decir, de sus medios de información que controlan ya casi en la totalidad y que por lo tanto lo que buscan es disminuir el efecto de esta visita y sobre todo dar un ángulo que permita identificar al pueblo de Venezuela, que es una forma de tapar algo que realmente existe. ¿Para qué? Para dañar el ánimo de Venezuela, cercenar las esperanzas del venezolano y que todo quede como que no se puede hacer nada contra este gobierno, porque este es el concepto que establece la dictadura de Cuba, la seguridad cubana. O sea, crear, como dice el profesor Carlos Alberto Montaner, la perversidad de que no se puede hacer nada. Nosotros podemos hacer muchas cosas y vamos entonces a entrar en detalle del origen de la visita de Bachelet. ¿Por qué la alta comisionada Michelle Bachelet llega a Venezuela? Para eso vamos a mostrar un momentico el audio, donde, o sea, vamos a mostrar un momentico en YouTube la comparecencia de ella cuando ella le relataba precisamente a través de la comisión de la Alta Comisión de los Derechos Humanos en la ONU, cuando ella daba a conocer el caso de Venezuela. Para ello vamos a mostrar el siguiente video. Por favor, director, ruego. La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de derechos cívicos y políticos, incluyendo el fracaso para sostener las libertades fundamentales y la independencia de instituciones claves, pueden acentuar el declive de derechos económicos y sociales. Fue en el marco de su informe anual sobre derechos humanos en Ginebra que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pronunció estas palabras sobre la crisis en Venezuela. Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica, social e institucional es alarmante. Vamos a detenernos aquí en lo que ustedes acaban de apreciar. Como ustedes han podido ver, ella habla de dos cosas importantes: violación de los derechos civiles, violación de los derechos políticos. Realmente este aspecto de los derechos civiles y de los aspectos políticos no enmarca los derechos humanos. O sea, si nosotros valoramos los derechos humanos, y se lo vamos a mostrar un momentico en sus pantallas, la definición, ahí ustedes lo están viendo en la pantalla, los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme al derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Si nosotros hablamos solamente de derechos civiles y de derechos políticos, realmente estamos minimizando el impacto de la grave crisis que vive Venezuela, que es una crisis humanitaria. Ahí hay un aspecto que muy personalmente considero como una manipulación al tratar de ocultar algo que realmente tiene una gran importancia, porque la alta comisionada de los derechos humanos, uno de los aspectos que debía haberse referido es a la violación sistemática, gradual y pudiéramos decir y extendida a todo el país de los derechos humanos. Eso es un aspecto realmente muy importante. Ahora vamos a mostrar la posición del presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuando en ese momento se refería al informe presentado por Michelle Bachelet. Por favor, director, rueda el programa. Las reacciones en Chile no esperaron
Uno de los primeros en referirse a su declaración fue el presidente Sebastián Piñera, quien dijo alegrarse de su pronunciamiento, aunque agregó esto. Yo creo que a esta altura del partido hay que tomar parte, hay que tomar partido. Yo creo que hay que condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, como ustedes pueden ver, no hay ni mención a la violación de los derechos humanos ni a la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, no hay un acto de condena formal a la dictadura de Nicolás Maduro, que es la responsable y es la que genera todos estos aspectos de los derechos humanos. Y esto es muy lamentable que pase en esta instancia de la ONU. Es muy lamentable que esto no se haya llevado precisamente con esta connotación a ese informe, porque esto desencadenaría toda una serie de medidas, pudiéramos decir, coercitivas, de medidas de sanciones directamente a los infractores de los derechos humanos. Y por supuesto del gobierno de Nicolás Maduro y de todos los, pudiéramos decir, generales, de todos los que de una u otra forma forman parte de este equipo de represión, de este equipo tiránico que se encarga de cercenar todas las libertades de Venezuela. Una vez que tenemos estos dos aspectos, vamos a pasar precisamente a un tercer aspecto. Vamos a ver la visita de Michelle Bachelet. Ahí vamos a ver un momentico este video para que ustedes vean la forma en que se presenta en la televisión castrense la visita de Michelle Bachelet. Vamos a ver un momentico, por favor. Seguimos revisando información de este minuto, conectamos con la cadena Telesur y estamos viendo imágenes de la reunión del presidente venezolano Nicolás Maduro con la actual alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet. Kenia, recordemos que la expresidenta Bachelet llegó el miércoles pasado a territorio venezolano. En estos 2 días ha mantenido reuniones. Bueno, ahí estamos viendo precisamente Michelle Bachelet con una serie de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Ahí estamos dando a entender que hay un proceso de parcialización porque no hay ninguna representación de la oposición venezolana, solamente la estructura del gobierno y por supuesto del gobierno que usurpa la presidencia de Venezuela. Y por supuesto todos los ministros que están ahí también están usurpando esa función. Eso no debía haber ocurrido, realmente ocurrió, realmente tiene un impacto, el gobierno lo muestra como logros de ese punto de vista. Vamos a ver la diferencia ahora de la visita que hace Michelle Bachelet a la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahí ustedes pueden ver que solamente está Juan Guaidó y está Michelle Bachelet, la alta comisionada. Juan Guaidó a la izquierda, Michelle Bachelet a la derecha, como estamos nosotros viendo directamente aquí en el programa. Esta reunión privada mostrada desde ese punto de vista minimiza bastante el efecto que pueda tener esa reunión por cuanto hay una desproporcionalidad en la fuerza. Por un lado el gobierno hace gala de toda la fuerza que tiene y muestra a Michelle Bachelet con todos los funcionarios y por otro lado se muestra solamente a Juan Guaidó, con ella no se muestra ni siquiera una sección de la Asamblea Nacional donde ella hubiera podido participar. Un elemento preocupante es que ella se reúne con la Asamblea Nacional Constituyente, que el pueblo inteligente llama prostituyente. Se reunió con el señor Cabello, que está a cargo de ese órgano espurio, que realmente no debía haberse constituido y que es una franca violación de la Constitución. Por lo tanto, desde esos puntos de vista, ella se ha reunido con diferentes estructuras creadas que realmente están fuera de la Constitución, lo que estimula a reforzar su imagen de credibilidad ante el mundo, que realmente no debía haberse hecho así, por cuanto son estructuras que no responden a la Constitución, empezando por el presidente, que está usurpando la presidencia, que después vamos a ver en un programa por qué, y el resto de los funcionarios que le han sucedido, con los cuales ha estado trabajando, con los cuales ha estado relacionado, y que son los responsables de la crisis. Por lo tanto, aquí podemos resumir 3 aspectos importantes. La Bachelet se reunió con los generadores de la crisis, con los responsables de la crisis, con los violadores de la crisis, se reunió con algunas sociedades civiles, se reunió con Gilbert Caro, donde Gilbert Caro hace una serie de pronunciamientos que considero que son muy importantes y justos a favor de los presos políticos. Se reúne también con el presidente de la Asamblea de Nicolás Maduro, y yo desde mi punto de vista lo veo como algo que tenía que hacer, reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a resumir hasta aquí un momentico la visita de Michelle Bachelet. Hay un informe
en el cual se fija precisamente una posición de este alto comisionado y de este órgano velador de los derechos humanos en el mundo, donde se le debe dar continuidad a la visita de Venezuela. Se le debe dar monitorear directamente a Venezuela. Primer aspecto que estoy concluyendo, o sea, el primer aspecto importante, es que es recibida por el gobierno, por lo tanto es tratada por el gobierno, no hay ninguna representación de la oposición en ese acto de llegada al país, lo cual hubiera mostrado una imagen mucho más bonita que la que realmente existe en Venezuela. El hecho de que haya sido recibido por funcionarios que han sido señalados como violadores de los derechos humanos, desde ese punto de vista, realmente a mí me duele muchísimo, me disgusta muchísimo, porque una alta comisionada y una estructura como esa no debía parcializarse desde ese punto de vista. Debió haber exigido la presencia de la oposición en ese acto de recibimiento. Un segundo aspecto es que en las reuniones que ha tenido directamente con el gobierno han sido muy desproporcionadas. O sea, se han visto rodeadas de todos los principales líderes de este llamado movimiento chavista, de la famosa revolución del siglo XXI, realmente de estos, pudiéramos decir, de extrema izquierda, como se ha conocido, pero que son muy parecidos precisamente a los fascistas por la forma en que actúan. Esto la desamerita a ella desde ese punto de vista realmente, y está mostrando una imagen de parcialización con esta estructura del gobierno, con el gobierno directamente, de compromiso. Incluso en las redes sociales se habla de cosas más graves que nosotros no hemos podido probar, ni pienso que podamos tener acceso a esas informaciones, de otros beneficios que pudiera recibir ella desde el punto de vista personal o desde el punto de vista político, para poder asumir esa posición, porque no se trata de una ideología, se trata de la vida de seres humanos, que es lo que hay que defender y monitorear, y la vida de un país que está colapsando, como todos los días colapsa en hospitales, como todos los días colapsa en las colas de alimentación. La vida en Venezuela es un reto, es un desafío cada día para cada ser humano. Eso es algo que nosotros queremos resaltar desde aquí. Otro elemento importante es que ella se reúne con Juan Guaidó, pero no se ve esa reunión en el seno de la Asamblea, no se muestra la totalidad de los líderes que rodean al presidente interino Juan Guaidó, y por lo tanto eso minimiza el impacto también de su visita, por cuanto debía haber una proporcionalidad en ese aspecto. De la misma forma, las sociedades civiles venezolanas con las que ella se ha reunido, inclusive hemos visto también la presencia de Gilbert Caro, del diputado Gilbert Caro, que fue pudiéramos secuestrado, después liberado, y ella lo mencionó como un logro de su visita, pero realmente los términos de derechos humanos no se han abordado en su profundidad, en toda su extensión de la palabra y en todo su impacto de la palabra. Por lo tanto, desde el punto de vista mío personal, estoy viendo que hay una parcialización directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay un deseo de minimizar o un deseo de encubrir hasta donde sea posible la realidad de Venezuela. Si no se quiere hacer así y la alta comisionada quiere mostrar su imparcialidad, debe exigir en este caso que se le dé cumplimiento a la Constitución de la República. Debe exigir en este caso una medida de condena a la dictadura, aunque sea política, porque no existe la posibilidad desde el punto de vista coercitivo de poder ejercer, a no ser a través de la Corte Penal Internacional, pero realmente de condena a los responsables de esta crisis, a los violadores realmente de esta crisis, no la he visto. Aún cuando ella lloró con la cantidad de aspectos que le pudieron contar los presos políticos, los familiares de los presos políticos, aun cuando como ser humano tiene que haber visto la calidad de la crisis y la extensión y la gravedad de la crisis, aun cuando en las áreas donde ella se movió todo estaba controlado, todo estaba previamente fijado. Pienso que eso se puede hacer desde el punto de vista de su seguridad, pero también debió verse la realidad del conflicto, la realidad del otro lado, que son los verdaderamente dolientes de la crisis. Se debieron haber visitado hospitales, se debieron haber visitado escuelas, se debieron haber visitado la infraestructura de la sociedad venezolana para poder tener elementos de mayor juicio. Aún así, y con la presencia de dos pudiéramos decir, funcionarios de este organismo que van a monitorear el tema de Venezuela, yo me siento completamente insatisfecho. No siento que ese departamento, esa sección esté haciendo un buen trabajo con Venezuela. Siento que se está prestando, y lo digo con todo respeto, para darle oxígeno, un poco más de oxígeno al régimen, por cuanto debían haber sido un poquito más drásticos y un poquito más radical, dada la gravedad de la crisis. Señores, hermanos,
Amigos, están muriendo seres humanos por una crisis que se ha creado, que se ha generado. Se ha negado la ayuda humanitaria, tampoco eso se ha hecho énfasis en estos aspectos de cómo se va a hacer llegar la ayuda humanitaria, no se ha hecho referencia a estos aspectos. Están muriendo personas por negligencia, eso es un acto criminal, eso es un acto genocida. Se está reprimiendo a las personas que protestan por preservar su vida, se está reprimiendo a las personas que protestan por preservar su alimentación, se están reprimiendo personas por preservar su sueño, por luchar por su sueño. El éxodo de los venezolanos hacia otros países se puede evitar una vez que cese la usurpación, una vez que haya un gobierno de transición y una vez que se puedan hacer elecciones libres. Para esto necesitamos el tránsito, para esto necesitamos a Juan Guaidó. Personalmente estoy plenamente de acuerdo con la posición del presidente interino Juan Guaidó. No ataquemos más a Juan Guaidó. Aquí al que debemos emplazar son a los responsables de la crisis, no a los que están solucionando la crisis. Algún día se va a conocer la realidad de todo lo que ha sucedido en Venezuela, aunque formalmente nosotros hayamos mostrado muy brevemente en este libro Venezuela, el silencio de la razón, realmente las razones por las cuales han tapado y han sepultado la democracia en Venezuela, y algún día el venezolano va a caminar por estas calles como la novela emblemática, con el pecho levantado, su corazón erguido, dándole gracias a los libertadores, dándole gracias a su pueblo, dándole gracias a esta página de la historia que va a quedar atrás para siempre, como debió haber quedado el chavismo, como quedó haber quedado el madurismo, si es que se puede llamar así, y el comunismo, realmente como una filosofía peor que el fascismo, por la cantidad de personas que han muerto. Solamente en el libro negro del comunismo, los profesores universitarios que hicieron la investigación pasaron de 100 millones de personas. Si usted compara la cifra de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, va a ver que se eleva considerablemente. Y una vez que llegan al poder, comienzan a generar las cruces para sepultar las esperanzas. Comienzan a generar toda una serie de aspectos para perpetuarse realmente en el poder. Finalmente le quiero dar las gracias a todos los que han participado en este programa, a mi equipo de producción por el trabajo que ha hecho, a todos y cada uno de ustedes por el criterio que me han hecho llegar a través de las redes sociales, y realmente debemos hacer lo que está señalando el presidente Juan Guaidó. Señores, hay que protestar. Yo no digo que salgan a la calle, porque sería muy irresponsable de mi parte hacerlo viviendo aquí en los Estados Unidos, pero sí hay que de alguna forma protestar, hay que mostrar inconformidad y hay que casarse con la esperanza. Venezuela va a ser libre en cualquier momento. Denunciemos a la ONU, denunciemos a la alta comisionada los problemas que están sucediendo, hagámosles llegar todo, inundemos de información para evitar que haya manipulación de la información, y aun cuando nosotros no estemos de acuerdo con ese informe, finalmente impugnémoslo, demostremos que nosotros amamos Venezuela, demostremos que la democracia precisamente no es una ideología, es un sistema que preserva la libertad, que preserva la integridad y la moral del ser humano, aun cuando no sea perfecto, aun cuando haya elementos de corrupción, pero no esta corrupción generalizada, no esta destrucción generalizada realmente de Venezuela. Me voy a despedir finalmente con una, pudiéramos decir, frase de una amiga que ayer llegó a Caracas y tuvimos la posibilidad de conversar, y realmente empezó a llorar porque vio una ciudad devastada, a una ciudad desolada, a una ciudad sepultada. Y esto no debe pasar inadvertido para la señora Michelle Bachelet, ni debe pasar desapercibido para ningún funcionario que ame la humanidad, que considere que la humanidad debe evolucionar y debe crecer en paz, en bendición, en bienestar, para que el bien común se pueda disfrutar a nivel de una sociedad, y Venezuela pueda ser esa Venezuela bonita que esta amiga soñó con volver a ver y que ha desaparecido temporalmente de su vida. Bueno, queridos amigos, usted podrá estar en bien o en mal, pero recuerde que usted siempre encontrará una razón para conversar con Alfredo. Muchas gracias y hasta la próxima.